Seca nuca, ¿cómo se dice? No sopla nucas, seca nucas. Seca nuca. Viste que hay una imagen de Chiqui Tapia que está sentado, el presidente de la AFA, está sentado mirando un partido y atrás hay un señor que es el presidente de otro club y le está secando la nuca. Entonces, traducir un poco a Cristiano, que es secar nucas. No, que vos te pones así y viene alguien y te seca tu nuca por el calor. O sea, el secar nuca o el cepillero, no entiendo. Y no, pero viste que, claro, un cepillero para el final, pero es un seca nuca. ¿Cómo se diría un seca nuca? Pero seca nuca con qué. Mira, esta es la imagen del seca nucas. Ayer pues debatimos con don Carlos al aire. Y como don Carlos no habla también guaraní, y yo un poquito mejor, pero no estábamos seguros. Él ya tuvo su definición. Creo que él me ganó ayer, como casi siempre en guaraní. Creo que sería allí el Ayura Tucupé. Eso dijimos. Tucupé es la parte posterior, ¿verdad? Y el que seca Mocaja, o Mocaje en la ciudad. Ayura Moca. Ayura Mocaja. Suena un bocaina. Suena medio como el sopla nuca también, ¿verdad? Sí, no, y el sopla nuca es peor. Ese Ayura Peyuja. ¿Cómo? Peyu es soplar. Ayura Peyuja. Ayura Peyoja. De Peyu y Peyu se dice cuando alguien sopla. Entonces está soplando la nuca. Y en este caso es Ayura Mocaja. Mocaja. Moca es secar. Mopen Ayura Mocaja. José Fernández. Por ahí va. Mopen de cepillero, ¿verdad? Sí. Mopen Ayura Mocaja. Sí.